Bienvenidos compañeros. Este es mi trabajo final de la asignatura Teorías del Aprendizaje. En este video vamos a hablar de un personaje que ha cambiado la manera de pensar de muchas personas, especialmente en la psicología, en las terapias. Hablamos del señor Carl Rogers. Su verdadero nombre es Carl Ramson Rogers. Él fue un psicoterapeuta estadounidense que nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park. Tras haber dado aportaciones tanto a la psicología, a la terapia y a la educación, finalmente él muere el 4 de febrero de 1987 en California. Uno de sus trabajos más relevantes ha sido el enfoque humanista, que lo trabajó junto a Abraham Maslow. Este trabajo es especialmente a la terapia, donde la psicología y la terapia va enfocada en el cliente. En ese entonces, las personas iban a terapia para que el terapeuta pudiera resolver sus problemas. Pero Rogers pensaba algo diferente. Al centrarse en el cliente, tenía que hacer que el terapeuta formara una conexión empática con el cliente, para que el cliente pudiera expresarse libre, de tal manera como es el cliente, tal y como es, para poder encontrarse a sí mismo y así descubrir que el cliente es capaz de resolver sus propios problemas. De eso hablaba el enfoque humanista, y gracias a eso fue reconocido Carl Rogers. En 1982 fue reconocido como el psicoterapeuta más influyente de todos los tiempos, por encima de Sigmund Freud, según Wikipedia. En 1919 estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison, pero no estudió psicología. Él estudiaba ciencias agrarias. Así es, él quería dedicarse al campo y a la tierra y trabajarlas. Él jamás pensó en ser psicólogo. Conforme pasaba el tiempo y la convivencia de sus padres, se daba cuenta que él no podía expresarse libremente y dejó las ciencias agrarias y se fue a estudiar teología. Ya entrando en teología, asistiendo a seminarios, dando conferencias, él se descubre a sí mismo y se da cuenta que él quiere aprender a enseñar. En fin, deja la teología y cambia a una carrera de carácter psicopedagógico en la Universidad de Columbia. Finalmente, en 1931 consigue su doctorado y por fin tenemos al Dr. Carl Rogers. ¿Qué aportes realizó la educación? Uno de sus más reconocidos fue la educación en no directividad. ¿Qué significa esto? Es permitir que el estudiante aprenda mediante la expresión libre. En este caso, Rogers se enfocaba en la educación de los niños, que era su potencial para poder desarrollarse como persona y poder aprender. Entonces, él decía que el niño tenía que aprender mediante la expresión libre en función de sus necesidades. Todo esto tiene que ser con la ayuda de sus docentes, de su profesor, que va a ser quien lo guíe por el camino del aprendizaje. Permite al niño reconocer la capacidad de autodeterminación, que sepa que él mismo puede aprender y descubrir cosas nuevas. Permite que el niño se pueda descubrir a sí mismo y sea de alguna manera autosuficiente. Claro, todo esto lo debe descubrir el niño con ayuda de su profesor. El profesor también tiene que trabajar para darle una buena educación al niño, y él debe crear un clima afectivo que sea favorable, de comprensión, aceptación y respeto. Así el niño podrá construir sus propios procesos de aprendizaje. Así, él mismo será capaz, realizando diferentes tareas, saber qué proceso puede aplicar. Si el profesor le deja la actividad 1, quizás el estudiante podrá usar el método de aprendizaje A, pero cuando cambien a la actividad 2, el método A ya no funcione para ese niño para aprender la actividad 2. Él podrá
darse cuenta que no le funciona y podrá crear un nuevo método y proceso de aprendizaje. Gracias a esto, él podrá ser más productivo y podrá hacer tareas más abiertas de planteamiento global y contextualización. Obviamente, el niño no sabe qué significa esto, pero uno como docente debe darse cuenta del potencial del niño. El profesor tiene que ser empático hacia el alumno para que así el niño pueda sentirse libre y pueda expresar todas sus ideas sin miedo a ser reprimido. Rogers trabajó con unos principios básicos de su no directividad. Dice que el único hombre educado es aquel que ha aprendido a aprender. Es aquel hombre que se conoce a sí mismo y sabe que es capaz de resolver sus propios problemas. Él es el hombre que ha aprendido a aprender. Dos, la educación personalizada promueve el desarrollo de la persona como una totalidad. Este principio va más para el docente, que dice sobre la educación personalizada. Quiere decir que no existe o no debería existir eso de que mis alumnos son iguales. Yo trato a todos por igual. En este punto Carl Rogers dice no son iguales porque el niño A aprende de manera diferente al niño B. No puedes enseñarle lo mismo al niño B porque solo lo va a entender el niño A. El docente tiene que tener un trabajo, tiene que ser más responsable para que sea el encargado de que los dos niños puedan aprender. Así estos niños, aunque tengan métodos diferentes, siempre van a llegar al mismo resultado. Gracias a esto, el niño podrá desarrollar autonomía y creatividad en el aprendizaje. La enseñanza centrada en el estudiante. Quiere decir, es algo muy similar, que trates de dar tus clases, que trates de enseñar, enfocándote en las habilidades que tiene cada niño, para que así pueda aprender. El alumno aprende participando, siendo responsable de su propio aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno, si está en un ambiente de confianza, puede participar. Él no va a tener miedo de equivocarse. Si el maestro hace las cosas bien, él no va a tener miedo de preguntar, de resolver sus dudas, y él va a ser responsable de su propio aprendizaje. El niño, el estudiante, aprende lo que es significativo para él. Como ya dije, ningún niño puede aprender de manera igual. Entonces, lo que afecte en el aprendizaje del niño A va a ser lo que aprenda el niño A. Pero lo que afecte el aprendizaje del niño B va a ser lo que el niño B aprenda. Y al final de cuentas tenemos dos niños que han aprendido de manera diferente. Es más para la institución y se enfoca en que la escuela debe ofrecer condiciones pertinentes para aprender, tanto en material, en personal calificado y lugares exclusivos para el aprendizaje. Y ahora hablemos de sus aportes. Él escribió una obra llamada Freedom to Learn, que significa literalmente libertad de aprender. Pero en ese libro se sacó una versión en español que, si la quieren encontrar, se llama Libertad y creatividad en el aprendizaje. Uno de los aportes fue este libro.
Y de este libro vamos a obtener lo que ha hecho Rogers para cambiar la educación. Aprendizaje significativo. Consta de promover el aprendizaje y que genere cambios en la vida del niño. Recordemos los principios básicos que dice que el niño va a aprender lo relevante en su vida. Entonces, al promover el aprendizaje para generar cambios en la vida del niño, este podrá ser capaz de retener mejor la información. El aprendizaje significativo rechaza todo eso de memorizar, repetir. Ese método no influye en el niño, es un método aburrido y enfadoso para cualquier persona. Entonces hay que sacar esos métodos que no influyen en la vida de un niño. Esto se centra principalmente en que el aprendizaje está extremadamente conectado con las emociones. Quiere decir que si el niño se siente bien, puede estar entusiasmado para aprender, pero si el niño está triste, quizás no va a querer aprender, ni siquiera asistir a la escuela. Entonces, el docente debe encargarse de generar esa conexión de empatía para ver la emoción de cada niño y así saber si realmente están aprendiendo o solo están escuchando. Los estudiantes y el aprendizaje como centro. Otra vez regresando a los principios básicos, Rogers se enfoca que debemos tratar más con el estudiante, en este caso son niños. Rogers dice, aprendemos lo que percibimos como relevante para nuestro vivir. Es de lo que hemos estado hablando para que los niños puedan aprender. La labor del docente es conocer a los estudiantes, conocer sus intereses, sus necesidades y los problemas que enfrentan. Los problemas que enfrentan es algo muy importante porque va directamente sobre las emociones del niño. Y como ya dije, son extremadamente conectadas con el aprendizaje. Esto va a ayudar a que los niños puedan reforzar sus procesos de aprendizaje. El valor de aprender a aprender. Así es, Rogers, como dijo en sus principios básicos, quiere que todos los niños sean hombres educados. Bueno, y las niñas sean mujeres educadas. Para esto, el niño tiene que vivir el cambio. El niño tiene que darse cuenta que diario va a haber un cambio en su vida. La frase más famosa de las abuelitas que dice, cada día se aprende algo nuevo. El niño tiene que estar consciente de eso. Tiene que vivir el cambio que hay en su vida. Saber que va a enfrentar nuevos retos, nuevos juegos, nuevos problemas. Y tiene que saber que las cosas cambian conforme va creciendo. Así, él va a saber cómo va a seguir aprendiendo ante estos nuevos retos. Él será capaz de mejorar, modificar o usar un proceso de aprendizaje para resolver su nuevo problema. Relación interpersonal alumno-maestro. Voy a seguir insistiendo con el trabajo del docente, que es crear esa conexión empática con el alumno. Él debe ofrecer condiciones fundamentales para realizar un proceso de aprendizaje cómodo. El profesor tiene que ser genuino, respetuoso y generar ese ambiente empático entre maestro y alumno. El profesor debe ser congruente. ¿Qué quiere decir eso? Si el profesor piensa A, dice B y hace C, está siendo incongruente. ¿Y qué tiene de malo esto? Que el niño puede aprender a no expresar lo que siente, a no decir lo que piensa o a no cumplir lo que dice.
Eso es el riesgo, la consecuencia de tener un maestro incongruente, y más en una etapa donde los niños van aprendiendo y van creciendo. Otro de los trabajos del docente es aceptar a los niños, a cada uno de sus alumnos tales y como son, con sus virtudes y sus defectos. Ambiente de confianza y disponibilidad de recursos. Con un ambiente de confianza, el niño será capaz de participar sin presentar miedo, sin temor a ser castigado, sin temor a que se burlen de él o que lo ridiculicen. Esos puntos tienen que ser evitados en su totalidad porque afectan directamente en las emociones del niño, lo cual debemos asegurarnos que el niño se sienta bien, hacer una conexión aprendizaje-emoción para que el niño pueda crear sus propios procesos y sean efectivos para aprender. Los niños serán libres de explorar el conocimiento, hacer preguntas y tomar nuevas alternativas para sus procesos de aprendizaje. Lo que debería hacer el profesor es normalizar los errores, decirle al niño, es normal equivocarse. Si se equivoca, no decirle, estás mal, así no se hace, te equivocaste, no sirves. Eso no sirve para el niño. Entonces, debemos normalizar los errores para que este niño tenga un ambiente de confianza y pueda desarrollarse y conocerse a sí mismo. Un lugar para pensar y sentir el aprendizaje en la educación. En este caso, Rogers se enfoca en la institución. Dice que vale la pena invertir en recursos, ya sea material didáctico, libros, lugares cómodos, pero también en personal de calidad, personal que esté capacitado para tratar a los niños y que sea personas empáticas, que sean chidos con los niños, para que ellos creen un ambiente de comodidad. Carl Rogers hace mucho énfasis en la conexión pensar y sentir. Entonces, mientras exista un lugar cómodo, con los recursos necesarios, el niño podrá pensar de manera correcta y sentirse bien al estar aprendiendo. Funciones como docente para facilitar el aprendizaje. Son las características que debe tener un docente. Ya he mencionado muchas, pero ahora voy a dedicarme especialmente a eso. Comprensión empática. Es la posibilidad del docente para estar en el lugar del estudiante, del niño, que se ponga a analizar y tratar de tener el mismo punto de vista, la misma posición y las mismas ideas, como si él fuera el estudiante. Aceptación. El profesor debe aceptar a cada uno de sus alumnos con sus virtudes, con sus defectos. No tiene que hacer menos a nadie, no tiene que ser más a otros. Él tiene que construir y manifestar un ambiente de confianza y conocer a los alumnos, identificar a esos que sean capaces de crear su autodeterminación para el aprendizaje. Autenticidad. Es una cualidad del maestro para tener confianza y crear un clima apropiado de convivencia. La relación con estudiantes debe ser tal que el maestro se pueda mostrar tal y como es, siendo un maestro transparente y natural, y para que el estudiante pueda estar cómodo con su profesor. Para terminar con esto, pudimos descubrir que Rogers, al trabajar como psicoterapeuta, él descubrió que el hombre era capaz de conocerse a sí mismo y resolver sus propios problemas.
Entonces lo que hizo Rogers fue enfocarse en el aprendizaje, pero de los niños, para formar personas responsables y personas que han sido capaces de aprender a aprender y sean capaces de resolver sus propios problemas. Eso fue todo y muchas gracias.